la difusión. La difusión es, junto con el arrastre, uno de los grandes métodos de transporte, uno de los principales métodos de transporte de portadores en los semiconductores. Arrastre y difusión son los fundamentales. ¿En qué consiste la difusión? La difusión es esencialmente el movimiento de portadores. Es decir, los portadores van a moverse, van a desplazarse, pero a diferencia del arrastre, que se movían o desplazaban como consecuencia de la existencia de un campo eléctrico que teníamos que aplicar, aquí este movimiento va a deberse a la presencia de gradientes de concentración, vamos a llamar gradiente de N o gradiente de P, o gradientes de temperatura. Gradientes, en cualquier caso, son variaciones en el espacio. Es decir, cuando haya diferencias en cuanto a la posición de un semiconductor, imaginemos un semiconductor donde hay una zona en su interior que hay muchos electrones y otra donde hay pocos, los electrones tenderán a ir de donde hay muchos hacia donde hay pocos. O si hay variaciones de temperatura, pues también ocurrirá un movimiento de portadores. Es decir, la difusión es ese movimiento consecuencia de variaciones, de que no todo es homogéneo dentro del material. Debemos pensar en la difusión pues como cuando abrimos un frasco de perfume y al cabo de unos instantes somos capaces de oler ese perfume. Eso es porque moléculas de ese perfume han salido, se han desplazado por el aire y han llegado hasta nuestra nariz donde podemos olerlas. O si pensamos, por ejemplo, en una situación de una transmisión de un virus como el COVID, pues una persona que está emitiendo con su respiración algunas gotas microscópicas de virus, algunas partículas microscópicas, esas partículas microscópicas pueden quedar suspendidas en el aire y acabar ocupando o expandiéndose por toda la habitación en la que esté. De ahí la importancia de ventilar los espacios en medio de una pandemia, para evitar precisamente la acumulación de partículas que se repartan por todo el espacio, porque eso ocurre como consecuencia de la difusión. Si nos vamos al caso de un semiconductor, imaginemos el caso de un semiconductor donde tenemos un gradiente, una variación espacial de la concentración que es positiva. ¿Qué significa que la variación sea positiva? Es que estamos considerando que la dirección X crece de esta forma. Es decir, en nuestro caso, que sea positiva significa que tenemos más portadores en esta zona, más electrones en esa zona que en esta otra zona. Bien, ¿qué va a ocurrir en este caso cuando tenemos esa situación? Que los electrones, de manera natural, sin necesidad de que nosotros hagamos nada ni apliquemos nada externo, van a tender a moverse con el tiempo de donde hay muchos hacia donde hay pocos. Van a tender a desplazarse. Cada portador irá teniendo un movimiento errático en una dirección u otra, pero al cabo de un tiempo nos vamos a encontrar con este escenario, que todas esas partículas, si las dejamos solas, se han acabado repartiendo de forma uniforme. Bien, esto ocurre con los electrones, pero también ocurre con los huecos. Si hay más huecos en una zona del material semiconductor y dejamos un tiempo, al cabo de un tiempo acaban repartiéndose por todo el material. Lógicamente, al tratarse de un movimiento de partículas cargadas, bien sean electrones o huecos, ello va a implicar la aparición de corrientes de difusión. Vamos a imaginar el caso de los electrones. En el caso de los electrones, con un gradiente positivo, variación positiva, es decir, tenemos más hacia la derecha que hacia la izquierda, ahora estamos considerando que X es en este sentido creciente, de ahí que consideremos este gradiente como positivo, porque tenemos más partículas en este lado que en este otro. Bueno, pues si tenemos eso, por el fenómeno de la difusión, tenderán los electrones al cabo de un tiempo a hacer un movimiento de donde son muchos hacia donde son pocos y quedar completamente repartidos. Como los electrones se están moviendo de derecha a izquierda, vamos a tener una corriente de difusión I sub d debida a electrones que irán en el sentido opuesto, que irán en el mismo sentido de las X crecientes. En cambio, si tenemos huecos, imaginemos que ahora es el mismo escenario, las mismas posiciones, el mismo gradiente positivo, de nuevo X el sentido creciente es ese, pero ahora las partículas son huecos, ¿vale? En este caso eran electrones, y aquí tenemos huecos. Bien, los huecos, de nuevo, van a tender a moverse de donde hay muchos a donde hay pocos. Van a tender a repartirse de forma homogénea por todo el cristal semiconductor si los dejamos a ellos moverse de manera natural. Al cabo de un rato estarán repartidos de manera homogénea. Como los huecos son carga positiva, la corriente en este caso va a venir en la misma dirección
del movimiento de los huecos. Vamos a tener una corriente de difusión debida a huecos, que en este caso irá de derecha a izquierda. Podemos cuantificar esa corriente con las siguientes expresiones. La corriente debida a electrones viene dada por esta ecuación de aquí y la debida a huecos por esta ecuación de aquí. Depende de una serie de factores. En primer lugar, la carga elemental. En este caso, el signo menos nos indica que la corriente va en la dirección opuesta al gradiente, es decir, si el gradiente es positivo, la corriente es negativa, por este movimiento de aquí de las partículas positivas cargadas, mientras que las partículas negativas, los electrones, ese movimiento producen una corriente positiva y de ahí que ahí tengamos un signo positivo. Porque va la corriente en el mismo sentido que el gradiente. Si el gradiente es positivo, la corriente es positiva, por el movimiento opuesto de los electrones. Bien, depende, como decíamos, de la carga, el signo hay que tenerlo en cuenta, positivo para electrones, negativo para huecos, el valor del gradiente, la sección que tenga el material, sería esto de aquí, el área transversal, y finalmente de un parámetro de sub n o d sub p, que llamamos coeficiente de difusión. Vamos a borrar para verlo más claro. Este parámetro de aquí es el coeficiente de difusión. Coeficiente de difusión que nos va a decir cómo de intenso es ese fenómeno de la difusión. Y en definitiva va a medir cómo de fácil puede tener lugar el fenómeno de la difusión. Cuanto mayor sea el coeficiente de difusión, significa que más rápido va a tener lugar ese fenómeno de la difusión. Más fácil tienen las partículas para difundirse. ¿Cómo se puede calcular el coeficiente de difusión? Pues el coeficiente de difusión se calcula con la llamada relación de Einstein. Ahí tenemos la expresión del coeficiente de difusión para electrones y para huecos. Como vemos, depende de una serie de parámetros. K sub b es una constante, la constante de Boltzmann, ¿vale? T es la temperatura, Q es la carga elemental, recordemos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, y mu sub n la movilidad. Bien, como vemos, en general lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el coeficiente de difusión. Es decir, la difusión está favorecida por el hecho de que la temperatura sea elevada. Si hay calor, las partículas tienen más fácil difundirse. Y también depende de la movilidad. Cuanto más fácil le sea a las partículas moverse en el interior de un material, pues con mayor facilidad tendrá lugar el fenómeno de la difusión. En definitiva, de manera general, en un material vamos a tener corrientes debidas al arrastre si aplicamos un campo eléctrico y a la difusión si hay gradientes de concentración, por ejemplo. Si computamos la corriente total de electrones y de huecos, la corriente total de electrones será la suma de la corriente de arrastre y la suma de la corriente de difusión. La corriente de arrastre viene dada por esta fórmula que ya conocemos y la difusión por esta otra. Mientras que para los huecos la corriente de arrastre y de difusión viene dada por esta fórmula para el arrastre y por este para los huecos. Importante decir que mientras que la corriente de arrastre, que es esta de aquí, tiene el mismo signo para electrones y huecos, la corriente de difusión tiene signo opuesto, como ya hemos visto. En definitiva, la corriente total pues es la suma de las cuatro componentes de arrastre y difusión, tanto de electrones como de huecos.